A ver, empezamos. Nos toca el tema en el curso de razonamiento verbal. Vamos a desarrollar el tema de taller de redacción, ¿ya? Taller de redacción. En este taller de redacción vamos a justamente crear, escuche bien, crear un texto narrativo, ¿ya? Texto narrativo. Ahora, la presente sesión tiene como objetivo que usted esté capacitado después de esta sesión, ¿ya? Usted esté capacitado para reconocer un texto narrativo en cualquier lectura, un texto narrativo, además identificar los elementos que constituyen un texto narrativo y redactar o crear textos narrativos siguiendo una estructura, un orden o una metodología, ¿de acuerdo? A ver, vamos a empezar entonces con nuestro taller de redacción, ¿ya? Como su nombre lo dice, es un taller de redacción, redacción es escritura. Vamos a ver si lo vamos a lograr. Por supuesto que sí. A ver, vamos a empezar con el texto narrativo. ¿De acuerdo? ¿Qué es un texto narrativo? Decimos que un texto narrativo no se copia nada todavía, después te voy a indicar, ¿ya? A ver, un texto narrativo es básicamente el relato de acontecimientos desarrollados en un tiempo, es un relato de acontecimientos, de acciones desarrollados en un tiempo o lugar determinado, ¿ya? Y llevados a cabo por personajes reales o imaginarios, siguiendo un orden, ya sea temporal o causal. Este se puede escribir en prosa o en verso. ¿Qué es la prosa? La prosa es aquella disposición del escrito o la redacción, ¿ya? Es que está dividido a través de párrafos, ¿de acuerdo? Que está dividido a través de párrafos. Usted lee sus cuentos generalmente en prosa, ¿ya? Muy pocas veces lo ha leído usted en versos, ¿de acuerdo? A ver, le vuelvo a repetir, no se copia nada todavía, solamente observe. Ahora, el texto narrativo, ¿ya? Aquel relato de acontecimientos, acciones desarrollados en un tiempo y en un lugar específico, presenta una estructura. La estructura del texto, escuche bien, la estructura del texto narrativo es el siguiente. A ver, nuevamente te voy a pedir, por favor, no rayes la pantalla que aquí lo veo, ¿ya? A ver, la estructura del texto narrativo es el siguiente, presenta un inicio. En el inicio se presentan a los personajes, se presenta el escenario y el problema del cual va a tratar. Nuevamente te pido no rayes la pantalla. A ver, entonces, en el inicio se presentan los personajes, los escenarios y el problema del cual va a tratar, ¿ya? La acción principal del cual va a tratar mi cuento. Eso es en un inicio. Por ejemplo, dice, ¿no? En un lugar lejano, dos pastorcitos, ¿sí? Habían perdido sus ovejitas. ¿De acuerdo? Estoy presentando los personajes, el escenario y el problema. Ahora, después de ello viene el nudo. El nudo es la parte donde se desarrolla la trama, donde se desarrollan las acciones, en el cual se describe a los personajes cómo tratan de solucionar su problema, ¿ya? Cómo tratan de solucionar el problema presentado en el inicio. Luego de ello tienes el desenlace. En el desenlace se soluciona el problema, ¿ya? En el desenlace se solucionan los problemas, ¿de acuerdo? Muy bien, tres partes entonces en la estructura de un texto narrativo, el inicio, el nudo y el desenlace, ¿ya? Ese es, esa es la estructura que debe tener cualquier texto narrativo. Ahora, vamos a ver los elementos del texto narrativo. A ver, por favor, puedes dejar de rayar la pantalla que aquí lo veo, ¿ya? A ver, vamos a ver entonces los elementos del texto narrativo. Tenemos en primer lugar el narrador. Todo texto narrativo posee un narrador. ¿Quién es el narrador? Es la voz que cuenta o relata las acciones, ¿ya? Es la voz que cuenta o relata la historia, ¿de acuerdo? Todo texto narrativo presenta un narrador, ¿ya? A ver, otro elemento son las acciones, ¿ya? Recuerda que un narrador cuenta, relata acciones, historias. Estas acciones ya son los acontecimientos que suceden en la historia, son los hechos que suceden dentro de la historia. Y esos hechos, esas acciones están desarrolladas por personajes, ¿de acuerdo? Están desarrolladas por personajes, ¿ya? Sigo entonces. Tenemos ya un narrador, el que cuenta la historia, las acciones,
los hechos y acontecimientos de la historia, los personajes que desarrollan las acciones o las llevan a cabo. Luego tenemos los escenarios, que son los lugares donde suceden estos hechos. Los escenarios son los lugares donde suceden las acciones desarrolladas por los personajes. Por último, tenemos el tiempo. ¿Ya? Toda narración debe contener un tiempo. Puede ser un tiempo corto, un tiempo extenso, puede ser pasado, presente, futuro, etc. ¿De acuerdo? Entonces, son los elementos de la narración o elementos del texto narrativo. Un narrador, las acciones, los personajes, escenarios y el tiempo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, preste mucha atención. Con lo que respecta al taller de narración, ya sabemos que es un texto narrativo, ¿ya? Ya sabemos que es un texto narrativo. Ahora, ¿qué pasó? A ver, un momentito, ¿ya? Vamos a volver a compartir la imagen. Listo. Dice, recomendaciones para el buen escritor. Recomendaciones para redactar un texto narrativo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, obviamente, debemos leer cuentos cortos de autores diferentes, ¿ya? Debemos conocer las historias de otros autores, ¿sí? Usted en la primaria seguramente ha leído muchos cuentos, ¿no? Luego, recopilamos las ideas para tu cuento. Recopilamos ideas para el cuento. A continuación, escoges una idea y comienza a escribir las bases de un cuento, es decir, vas a escoger un problema, una idea central, una acción central. Luego te tienes que concentrar en esa acción, ya todas las acciones deben girar en torno a este problema, a esta acción, ¿ya? Luego, no quieras abarcarlo todo, busca una idea y simplifícala. No solo lo cuentes, ya, muéstralo en acciones. Recuerda, un texto narrativo básicamente son la relación de acciones, de acontecimientos. Sigo. Mantén siempre la estructura, no te olvides, todo texto narrativo debe contener siempre esta estructura, un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Ya? Ahora, también no debes describirlo todo como sucede, sino que debes dejar algo para la sugerencia. Limita la extensión de tu historia, cada frase cuenta. A ver, un cuento, ¿ya? Es un relato sí, es un relato corto, breve, no es como una novela donde tenemos muchos personajes, muchas descripciones, muchos problemas. Un cuento es más sencillo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, debes tratar que tu redacción sea corta y sea breve. Mantén el suspenso, no siempre debe terminar, ¿ya? No siempre debe tener un final rápido, pues mantener el suspenso, de pronto eh, mm, que no resuelvan tan fácilmente el problema del cual has elegido, ¿ya? Luego dice, busca dejar un impacto posterior, coloca un título atractivo a tu historia, ¿ya? Eso lo vamos a ver en el desarrollo de tu libro, vamos a practicar esta parte, colocar títulos atractivos. Sé muy cuidadoso con el lenguaje y la ortografía, sobre todo con las tildes y los puntos, ¿ya? Son entonces algunas de las recomendaciones para la creación de un texto narrativo, ¿de acuerdo? Bien, ahora, en tu cuaderno vas a hacer lo siguiente, escucha bien, en tu cuaderno vas a hacer lo siguiente, vas a colocar el título es este, ¿ya? Todos están con sus cuadernos ahí, ¿no? El título es este, taller de redacción, ¿ya? Colocas el título, escribes el título, taller de redacción, ¿de acuerdo? Escribes entonces, taller de redacción. A ver, por favor, deja de rayar la pantalla, ¿sí? Se ve aquí. Decía entonces, taller de redacción es el título, no olvides colocar la fecha. Taller de redacción, ¿listo? Muy bien, una vez que escribiste el título, taller de redacción, a continuación, necesito que copies en tu cuaderno esta partecita, ¿ya? Vas a copiar, pasar a tu cuaderno este esquema. La definición de lo que es un texto narrativo y la estructura que presenta el texto narrativo. A ver, tienes aproximadamente 5 minutos para copiar esto, ¿ya? Pasa esto a tu cuaderno, copia esto en tu cuaderno. El texto narrativo, la definición y la estructura del texto de la narración. A ver, rápido, por favor, deja de rayar la pantalla.
Copia rápido. Después de copiar este esquema, pasamos al siguiente. Lo siguiente es esto de aquí, ¿ya? Los elementos del texto narrativo. También pásalo a tu cuaderno, cópialo en tu cuaderno. Los elementos del texto narrativo. Elementos del texto narrativo. Igualmente tienes 4 o 5 minutos para terminar. Entonces, por favor. Las páginas son las siguientes. A ver, le comparto entonces el libro. Las páginas de tu libro, las que debes desarrollarlas son la página 92, 93 y 94. ¿Ya? Repito, desarrollas la página de tus libros, las páginas 92, 93 y 94. ¿Ya? 92, 93 y 94. ¿Ya? Listo, atentos todos, vamos a empezar con su libro en la mano para que pueda corregir lo que ha trabajado, ¿ya? A ver, vamos a poner esto aquí. Listo. A ver, lo primero que debió hacer es este cuadrito, debió desarrollar este cuadro, completar este cuadro que dice verificando el aprendizaje. Complete el cuadro, ¿listo? Complete el cuadro. Por un lado me da la columna de los personajes, del otro el adjetivo, el otro el suceso, la acción y por último el lugar, tiempo y modo. En el personaje me dice quién es, cómo es, y los adjetivos, qué ocurría o qué le sucedió, y dónde y cuándo y cómo le sucedió. ¿Ya? Por ejemplo, el caso del duende. ¿Ya? Duende. Dice, ¿no? ¿Quién es un duende? ¿Cómo es ambicioso y avaro? ¿Qué ocurría? De pronto encontró un tesoro. ¿Dónde, cuándo y dónde? En una pequeña viña. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos colocar aquí de pronto niño. ¿Ya? Niño. ¿Quién es un niño? ¿Cómo es? Pequeño y juguetón. ¿Ya? Estás completando o de pronto si tú lo hiciste con algún otro personaje está muy bien. ¿Cómo es? Pequeño y juguetón. ¿Qué le ocurrió? ¿Qué ocurría? ¿Ya? De pronto el niño sufrió un accidente. ¿No? Sufrió un accidente. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? En el parque mientras jugaba. ¿Ya? En el parque mientras jugaba. Listo. A ver. Vamos a ver, elegimos otro personaje en el punto número 3. Punto número 3. ¿Ya? Vamos a poner que es un perrito. Listo, un perrito. ¿Ya? Un perrito. ¿Cómo es ese perrito? El perrito es, vamos a poner acá, travieso y juguetón. ¿Ya? Travieso y juguetón. ¿Cómo es ese perrito? Travieso y juguetón. ¿Qué le sucedió al perrito? De pronto se perdió. Se perdió en el parque, digamos, o en un bosque, como tú deseas. ¿Cómo así se perdió? ¿Dónde, cuándo y dónde? ¿Y cómo? ¿Ya? Se perdió entonces en un bosque mientras jugaba. O se perdió en un bosque mientras paseaba. ¿Ya? Listo. En el punto 4 elegimos otro personaje. Podemos elegir otro personaje. ¿Ya? A ver, vamos a poner que el personaje sea un lobo. ¿Verdad? Un lobo. Listo. ¿Cómo es ese lobo? Es feroz y estaba hambriento. Feroz y hambriento. ¿Ya? Ese es un lobo. ¿Qué le sucedió al lobo? ¿Verdad? ¿Qué le sucedió al lobo? Ahora, lo que le puede suceder al lobo es que se cayó a un río. ¿Ya? Cayó a un río. No hagas eso, por favor, que interrumpes el desarrollo. Cayó a un río. ¿Ya? Cayó a un río. Ahora, lugar, tiempo, modo. ¿Cómo así? ¿Dónde, cuándo y cómo cayó? Cayó a un río mientras buscaba su alimento. ¿Ya? Mientras buscaba su alimento. Listo.
Vamos con el punto 5. A ver, otro personaje que pueda crear o imaginar. Vamos a hacer de cuenta que el personaje ya no es un lobo, sino es una ovejita. ¿Ya? Una ovejita, vamos a poner acá, ¿ya? ¿Cómo es esa ovejita? Es una ovejita pacífica y tranquila, ¿ya? Tranquila o pacífica, ¿de acuerdo? Puedes poner un adjetivo o dos, ¿ya? Puede ser una ovejita tranquila. ¿Qué ocurría? ¿Qué ocurría? ¿Qué le puede pasar a una ovejita? A ver, vamos a poner aquí. Era perseguida por un lobo, ¿de acuerdo? O era perseguida por un oso también, ¿ya? O de pronto era perseguida por un león, era perseguida por un animal feroz, ¿ya? Puedo poner diferentes personajes, ¿no? Diferentes sucesos o acciones. Muy bien, era perseguida entonces. Ahora, ¿dónde, cuándo y cómo así era perseguida? ¿Ya? En el prado mientras pastaba. ¿Ya? En el prado mientras pastaba. ¿De acuerdo? Muy bien, de esa forma entonces he llenado mi cuadrito. ¿Ya? De los personajes, cómo eran esos personajes, qué les sucedió a esos personajes y cómo, dónde y cuándo les sucedió. ¿Ya? Muy bien. Espero hayan llenado su cuadrito también de manera similar. ¿Ya? A ver, siguiente. Dice, escoge una de las secuencias establecidas en el cuadro y realiza un cuento breve. No olvides colocar el título de la historia. Lo que te está pidiendo es que escojas cualquiera de las secuencias. Puede ser la primera, ¿ya? La segunda, la tercera, la cuarta o la quinta, cualquiera de ellas. A ver, imagino que hayas elegido la primera. Entonces, tu cuento debe hablar acerca de un duende, ¿no? Podrías poner, ¿no? En un lejano bosque vivía un duende acompañado de su familia, dices, ¿no? Ya presentaste todo, ¿ya? Vivía acompañado de su familia. Ahora, ¿cómo era ese duende? Era ambicioso y avaro. ¿Ya? Entonces, sigues, ¿no? O prosigues. Vivía acompañado de su familia. Aquel duende era muy ambicioso y avaro. ¿Verdad? Era muy ambicioso y avaro. ¿Ya? Sigo. ¿Qué le ocurrió a ese duende? Mientras, perdón, sí. ¿Qué le ocurrió? En uno de sus paseos encontró un tesoro. ¿Ya? Encontró un tesoro. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Dónde? Mientras caminaba alrededor de un pueblo. ¿Sí? Mientras caminaba en las afueras de un pueblo. ¿Sí? Y entonces ya construí mi relato, lo que me está pidiendo aquí. ¿Ya? Me pide que elija cualquiera de las secuencias y con ello redacte un pequeño cuento. ¿Ya? Muy bien, de esa forma entonces creas un cuento. Mira, primero haces una estructura, ¿ya? Primero creas una estructura y luego ya lo redactas con descripciones, con hilaciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien, seguimos entonces. Imagino que ustedes lo hicieron algo similar. ¿Ya? A ver, cóctel de títulos. A continuación relaciona los siguientes enunciados y crea nuevos y divertidos títulos. Y crea nuevos y divertidos títulos. ¿De acuerdo? A ver, vamos a crear nuevos y divertidos títulos entonces. ¿Ya? A ver, observa. No vayas a relacionar eh, cada uno de los elementos con su complemento que está al frente, porque si no repetirías lo mismo, Blancanieves y los siete enanitos, Alicia en el país, no, de lo que se trata es de que crees nuevos títulos, ¿ya? Títulos divertidos. Por ejemplo, aquí ya nos ayudaron, Blancanieves en Blancanieves con botas, ¿sí? Blancanieves con botas. Nosotros vamos a crear otro, Alicia. Alicia y los siete enanitos. ¿Listo? Alicia y los siete enanitos. ¿Ya? Sigo creando. La Bella. ¿Cómo puede ser la Bella? No puedo poner la Bella Durmiente porque sería repetir nada más el título que ya existe. Vamos a poner La Bella en el País de las Maravillas. ¿Eh? La Bella en el País de las Maravillas. ¿Sí? A ver, siguiente, dice Ricitos de Oro. Vamos a poner que Ricitos de Oro, ¿ya? Ricitos de Oro se relacione con el último.
Ricitos de oro y las habichuelas mágicas. ¿Eh? Ricitos de oro y las habichuelas mágicas. Sigo creando títulos entonces. Vamos con el patito. No hagas eso porque se malogra. El patito. No podemos poner el patito feo porque sería repetir simplemente el título que no hagas eso. ¿Ya? Se malogra. No uses esa herramienta. El patito feo entonces no podemos poner, ¿ya? Sería repetir nada más. Vamos a ver otro. Sería el patito y los tres ositos. ¿Está bien? El patito y los tres ositos. ¿Ya? El patito y los tres ositos. Otro título que puedo crear. El gato. ¿Qué tal si le ponemos el gato feo? ¿Sí? El gato feo. No puedo poner el gato con botas porque sería repetir nada más el título que ya existe. ¿Ya? La cuestión aquí es que es crear nuevos títulos, ¿ya? Crear nuevos títulos. Claro, mira, ve, el gato feo. ¿Sí? Suena interesante, suena diferente, ¿no? Y le pongo aquí el otro para Juanito. Juanito Durmiente. Muy bien, Juanito Durmiente, ¿ve? Entonces, de esa forma debiste desarrollarlo. ¿Ya? Tal vez usted relacionó a Alicia con Alicia con botas. No hagas eso, por favor. ¿Ya? Alicia con botas, la bella, tal vez relacionaste con la bella y los siete enanitos, ya ve usted. La cosa es que haya relacionado, ¿ya? Con columnas o filas diferentes, ¿ya? A ver, siguiente. Sigo, a ver. En la siguiente página me dan un cuento, una fábula en realidad, ¿ya? Una fábula, pero está desordenada. Las partes están desordenadas. Debe usted ordenarlos. Recuerda que siempre hay un inicio, ¿ya? No pintes, no pintes, no pintes, ¿de acuerdo? Además, ese no es el orden. Yo te voy a indicar según la estructura que debe guardar un texto, ¿ya? Recuerdas que empezabas con un inicio donde se presentaban los personajes, ¿verdad? Entonces, todo cuento cuando se presentan a los personajes y los problemas, por favor no hagas eso. Siempre inicia, ¿no? Había una vez, ¿ya? Etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? A ver, sigo entonces. Dice, una vez el zorro se asoció con el cuy, que tenía fama de ignorante, y le dice, ¿no? Mira, Ignacio, usted va a sembrar y yo me voy a quedar con lo que la planta produzca en la parte superior, arriba. Muy bien, perfecto, dijo el cuy. ¿Ya? Muy bien, ese sería entonces el punto número uno. Usted debe colocar uno, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos. Ahora, continúo. No, no hagas eso, por favor, que malogras la pantalla. A ver, siguiente. Dice, punto número dos. Ese año, se supone que el zorro se iba a llevar la parte superior, ¿ya? ¿Sí? Pero, ¿qué sucedió? Ese año el cuy le llevó o se llevó la producción de papas. Acá debería decir se llevó, ¿ya? Se llevó la producción de papas, ¿verdad? Y el zorro se quedó con las hojas nada más. Esa sería la parte 2 o la segunda parte, ¿verdad? Segunda parte entonces, ¿ya? Segunda parte. ¿Listo? Muy bien. A ver, prosigo, prosigo. A ver. Hay un error, creo. Prosigo. Ya tienes, ya sabes cuál es la parte número 2. ¿Sí? Número 2. La parte número 2 estaría aquí, no hay. Vamos a ver con la parte número 3. La parte número 3, a ver, me estoy equivocando aquí, 2, ¿ya? La parte número 3 sería, ¿ya? La parte número 3 dice, compadre, en la próxima cosecha yo me quedo con las raíces y usted con lo de arriba. Como a usted le convenga, dice el director, ¿no? Entonces, ese corresponde a la parte número 3, ¿ya? Número 3, ¿de acuerdo? En la parte superior. 3 entonces, ¿sí? Sigo, ya voy armando mi historia entonces. Dice, a ver, una vez el zorro se asoció con el cuy que tenía fama de ignorante. Mire, Ignacio, usted va a sembrar y yo voy a quedarme con lo que la planta produzca en la parte superior. Muy bien, perfecto. Ese año el cuy se llevó la producción de papas y se quedó el zorro con las hojas nada más.
Entonces el zorro insistió, compadre, en la próxima cosecha yo me quedo con las raíces y usted con lo de arriba, como a usted le convenga, director. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ya tenemos hasta el número 3, ordenado hasta el punto 3. Vamos al punto 4. ¿Qué sucedió? Ese año el cuy sembró trigo. ¿Sí? Ese año el cuy sembró trigo. Ese sería entonces el punto número 4. ¿Ya? Número 4. ¿Listo? Número 4. A ver, prosigo. Hay nuevas instrucciones. Lo que la planta de arriba y abajo es para mí, dijo el zorro. Y lo de en medio será un obsequio para usted. ¿Ya? Entonces, así quedaron. Entonces, ¿qué sucedió? Ese año el cuy sembró maíz. El cuy sembró maíz. Dice, qué mala elección. El cuy se llevó todos los frutos que estaban en medio y el zorro se llevó solamente las raíces y las hojas. Ese sería entonces el número 5. Número 5. Y termina la historia o la fábula con una moraleja o una lección. Dice, ¿no? Así el cuy burló al que creía más astuto y el zorro aprendió la lección. ¿No? Sería entonces el número 6. ¿Ya? Muy bien. De esa forma entonces usted ha ordenado, ha estructurado esta fábula. A ver, seguimos. ¿Qué más debía hacer? Luego dice, redacta un breve texto a partir de las imágenes propuestas. Redacta un breve texto a partir de las imágenes propuestas. A ver, aquí me proponen una imagen donde veo, observo a una mujer. A ver, deja de hacer eso que malogras la pantalla. A ver, decía, observas una mujer que está hablando por teléfono y en la parte inferior tienes a un bebé, ¿no? Está llorando, parece, ¿no? Entonces, yo puedo decir, ¿se acuerda que siempre debes empezar por el inicio presentando los personajes? Dice, ¿no? En una casa del pueblo, vamos a poner, ¿ya? No hagas eso. En una casa del pueblo, una madre, bueno, vamos a poner un nombre a la señora o a la madre. En una casa del pueblo, la señora Luchita, ¿ya? Al observar el llanto de su bebé, decide revisar cuál es el motivo del llanto. Entonces, al no encontrar mayor explicación, decide llamar al doctor, ¿verdad? Al médico, a quien le consulta por qué yo del llanto de su bebé. Y así continúo mi historia, ¿de acuerdo? Lo mismo debió hacer en el punto 17. Observas la imagen, hay un león y hay una cebra. En la siguiente parte tienes al león que parece abraza a la cebra o en todo caso la quiere comer, creo, ¿no? Se la quiere, entonces lo quiere devorar. Ya usted entonces empieza siempre con la presentación en un prado, dices, ¿no? En un bosque, ¿ya? Una cebra y un león o un león y una cebra y así continúas las acciones, ¿de acuerdo? Lo que haces. Muy bien, hasta ahí entonces era el desarrollo de tu libro, era lo que corresponde al desarrollo de tu libro.